Nothing can seem such a serious thing. A world apart, embroidered upon. Bachelor party for the 100th monkey, but memory falters for ancient fathers. But they come and come and come, begetting all these trying times. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Es un pequeño trozo de huerta! ¡Que aún no ha sido urbanizado! ¿Dónde? ¿De veras? A ver, no me lo puedo creer. ¡Asombroso! ¡Y mirad! ¡Una casa de campo! ¡De las de antes! ¡Una alquería! ¡Un caserío! ¡Qué vintaje! ¡Vintage! Se dice vintage. ¡Vintage! ¿Vamos a verla de cerca? Destartalada. ¡Sí, desvencijada! Abandonada. ¡Es la hostia de cool! ¡Vamos a entrar a verla! ¡Sí! ¿Cómo no? ¡Qué bien! ¡Rápido! Pensábamos Que no sabíamos que estaba ¿Ocupada? Pues ya veis, la hemos ocupado mi compañera y yo. ¿Pasa algo? no, en absoluto. ¡Para nada! Hombre, no. De ninguna manera. ¡Descuida! Quita, quita. Ah, bueno. Entonces bien. Me llamo Félix. De profesión, ocupa, con C. ¡Hala! ¿En serio? ¡Flipa! Hola, Félix. ¡Chócala! ¿Qué? Es raro ver personas por aquí a estas horas. La gente tiene miedo de ser asaltados por ladrones o cosas peores. ¡Nosotros no! ¿Serán cobardes? Chorradas. Por favor. Es que la gente... ¡Exageraos! Ya lo creo. Para ser personas con tan poca imaginación, tienen mucha para otras cosas. Mejor para nosotros. Así no nos molestan. Los únicos que últimamente pasan por aquí son los ángeles. ¿Ángeles? ¿Has dicho ángeles? ¿Cómo que ángeles? Los Ángeles Lakers. ¡Los ángeles de Charlie! El equipo A. ¡Mr. T!
Vamos con ellos a menudo. Frecuentan este lugar porque es lo último que queda de la huerta. Pero ya ni se plantan hortalizas. Y como veis, el resto solo son descampados, llenos de escombros y de coches de los que viven en los bloques de viviendas. Pero si son ángeles... ¿Tendrán alas? Sí, todos los ángeles tienen alas. Como en los cuadros de la iglesia. Alas así grandes. Pues sí, chiquititos, sí. Vamos, eso de que los ángeles tienen alas es un cuento. En realidad, se parecen a cualquier persona normal. Son muy amables y afables. No lúgubres y melancólicos como los fantasmas. Ha dicho... ¡Qué gracioso! Mi hermano sí que es un fantasma. Y el mío. Y mi vecino el hipster. La ciudad se llena de fantasmas en Halloween. Solo son unos jóvenes simpáticos, pasándoselo bien. Hola. ¿Qué tal? Se ha quedado buena tarde, ¿no? ¡Estupenda! No queríamos molestar. ¿Quieres chetos? No sé cómo, pero he perdido la cesta por el camino. ¡Maldita sea! Bueno, yo también me retiro. Pasadlo bien. Señoras y señores, ha llegado la hora del barro. ¡Del peta! ¡Del canuto! ¡De la estaca! ¡Del tronco! ¡Del mastote! Es que es mayor que un dos papeles. Bueno, ¿quién tiene fuego? ¿Y si llamamos a la puerta para pedírselo? Parece que están dormidos. ¡Ya lo creo! Tío, ¿tienes fuego? Esta ya no sabía qué hacer para ligar. ¡Cuidado! Leí el otro día que un tipo murió por disparos tras pedirle un mechero a otro. Oye, nos mira raro, no será él ese tipo, ¿no? Nah, yo creo que es que no te entiende. Parece extranjero. ¿Cómo se pide fuego en inglés? Come on, baby, light my fire.
Claro que sí. Como acabáis de observar, prender fuego es algo natural en mí. Se trata de una herencia de familia. No, no soy un mago. Que si soy un hechicero, nada de eso. Brujo tampoco. No estoy chiflado. Psicópata en absoluto. ¿Que cuándo voy a compartir el porro con vosotros? Ahora mismo. No fue un truco que he aprendido. Ya os he dicho, se trata de algo natural en mí, como otras cosas curiosas. Pues no sé cuántas, muchísimas, herencia de familia. ¿Y quién soy? Pues soy un ángel. ¿Y cómo te llamas? Adivinadlo. Ángel. ¡No! Pues Miguel. Tampoco. Rafael. Ariel. Samuel. Lucífero. Ninguno de esos. Me llamo Satán. Anda ya. ¿Estás de WhatsApp? Sí, hombre. ¡Qué trola! Ni Satán ni Satín. Mentiroso. ¿En serio? Es un nombre un poco extraño para ser un ángel, ¿no? Eso. Muy extraño. Una patraña. Ya te digo, hombre, ya. Nada de eso. Satán era el nombre de mi tío. ¿Tu tío? ¿Que se llama quién? Que Satán es pariente tuyo. ¿Que el diablo tiene familia? El diablo. Pero vamos a ver. ¿Tú eres un ángel o el diablo? ¡Ya ¡Eso! os he dicho! Soy un ángel. Mi tío también lo era. En otro tiempo. Antes de, pues, ya sabéis. Antes de la caída. Una vez el párroco nos dijo que había sido intachable. Sin pecado. El favorito de Dios. Pero la cagó. ¡Una putada! En realidad, es una buena familia la nuestra. No la hay mejor. Que si le he visto, ya lo creo, millones de veces. Desde que era solamente un angelito de 1000 años, fui su segundo favorito entre los ángeles pequeños de nuestra sangre y linaje. Mi edad tengo, midiendo el tiempo como vosotros hacéis, 16.000 años. ¿16.000? Sí, bueno, naturalmente tengo el aspecto de un muchacho de vuestra edad, porque eso es lo que soy, un joven. Entre nosotros, eso que llamáis tiempo es una cosa muy dilatada. Se necesita muchísimo tiempo para llegar a ser un ángel adulto. ¡No! La caída no me afectó, ni afectó a nadie del resto de la parentela. Fue solamente a él, cuyo nombre llevo, que comió de la fruta del árbol prohibido y con ella sedujo al hombre y a la mujer. Los demás seguimos ignorando el pecado. Estamos sin tacha y permaneceremos por siempre en este estado. Nosotros no tenemos ninguna inclinación hacia el mal, ni siquiera sabemos lo que es. El mal no existe para nosotros.
Bien, ahora lo sabéis. Sin embargo, veo que todavía permanecéis aquí a mi lado. Es natural. En el fondo os embriagáis con la alegría de tenerme cerca y sentir el éxtasis que recorre vuestras venas cuando estoy a vuestro lado. Lo mismo les pasó a Adán y Eva en el jardín del paraíso cuando vieron a mi tío. Es natural, no lo podéis evitar. En el fondo de vuestros corazones todos queréis ser mis esclavos. ¿Que si he conocido el jardín del Edén? Ya lo creo. Fui testigo de la expulsión del paraíso de vuestros antepasados. Que si he visto a los condenados retorciéndose en las llamas del infierno. Ya te digo. Debe de ser horrible. Aquellas pobres gentes, ¡Chillando! suplicando, angustiados. Perdido para la eternidad. En realidad, para mí, las acciones de los hombres son de una trascendencia miserablemente insignificante. Ni siquiera los más grandes y sublimes, sin ánimo de ofender. Pero la verdad es que la gente es torpe, ignorante, trivial y vanidosa, enfermiza y raquítica, y en términos generales un amasijo desaseado, mísero y despreciable. Jo, macho, lo dice como si hablara de ladrillos. ¿O de basura? O de cualquier otra cosa. Sin ninguna importancia. Carente de sentimientos. ¡Qué hombre! Meto en el mismo saco a los reyes más ilustres, y a los conquistadores, y a los poetas, y a los profetas, y a los piratas, y a los mendigos. El ser humano es un museo de enfermedades, un hogar de impurezas. Llega hoy y mañana se ha ido, empieza como polvo y parte como fetidez. Y lo que es peor, si cabe, el hombre y la mujer tienen el sentido moral. ¿Comprendéis? ¡El sentido moral! Va a salir Margarita. ¿Quién? Será la santa. ¿Cuál de ellas? La de Antioquía, por supuesto. Legendaria santa católica. Mártir cristiana. Y defensora de la virginidad. ¡Al cielo con él! ¡Hey! Margarita es la hija de Felisa. Pero hay otra persona que vive en esa ruina. ¿Su hija? Bueno, anda, coño. Hasta hace poco, Margarita trabajaba en la ciudad como meretriz. Su chulo la esclavizaba y abusaba de ella. Así que se ha escapado. Ahora se esconde de él en la casa. Alguien te fue. Nosotros no. Precisamente íbamos a pediros. Pero como era tarde. Y estaba todo a oscuras. Y no se escuchaba nada. Ni pío. No le digáis a nadie que me habéis visto. Por favor. Es un asunto de vida o muerte. Pobre chica. Qué malo es su chulo, ¿no? ¡Qué hijo de puta! Hijo de puta es un insulto machista. Sí, puta, es un curro como otro cualquiera. Pero, ¿por qué Santana le ha encendido el pitillo? Su chulo es un gángster de toda puta. Como es natural para alguien como él, tiene los días contados y casi no le quedan más.
En cuanto a por qué no me he molestado en encender su cigarrillo, está claro. Hubiera tenido que dejarle verlo. Mi carne no es real, aunque parezca firme a vuestro tacto. Mi ropa tampoco lo es. Soy un espíritu. Por eso ella no me ha visto, ni os habría visto a vosotros si yo no lo hubiera querido. Puedo cambiar mi aspecto cuando se me antoje, así que nadie podría reconocerme jamás. Lo nuestro que os he contado es un secreto entre nosotros. Aunque no me importa que intentéis contarlo, porque yo controlo vuestras lenguas y sé que de ellas no va a salir nada de lo nuestro. ¿Comprendéis? Bien. Ahora tengo unas gestiones que hacer. Volveré. Supongo que nada de lo de anoche ha ocurrido. Mi móvil no va. ¿Habrá wifi por aquí? Se dice Wi-Fi. ¡Ay! ¡Ay! La vida sin Wi-Fi no tiene sentido. El mío tampoco va. ¡Tiene que haber cobertura por aquí! Súbeme. Buenos días, chicos. ¿Cómo habéis amanecido? Anda. Pero si está aquí en la cesta de Felisa. Dale, cosas inútiles que debe llevar esta mujer aquí dentro. ¡Hostia! ¡Está atiborrada de lingotes de oro! ¡Felisa! 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 ¿Pero qué hacéis? ¡Filiprogres! ¡Yo os a tomar por culo! ¡Os juro que os reviento la cabeza! Felisa, mira lo que he encontrado. Hombre, se ha encontrado mi cesta. Mira, adentro. Felisa, Felisa, ¿Mamá? Felisa, ¿Mamá? vuelve. Felisa,
Permiso, permiso. ¿Qué? Permiso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Anda! ¿Pero es tu cesto? ¿Qué lo has encontrado? ¿Qué? Mira, mira adentro. Mira. ¡No me dejes! ¡Quieto todo el mundo! Félix, lleva la fiesta dentro de casa. No puedo, pesa demasiado. Margarita, échale una. ¿Queréis que os ¿Eh? ayude o no? Solo queremos ayudar. El dinero es vuestro. Y de nadie más. No estoy tan seguro. Este asunto pinta mal. ¡Tonterías! Es un regalo del cielo. ¡Del cielo! El mundo subterráneo. Es un regalo de Plutón. ¿Qué celebra que vuelve a ser planeta? No sé, no sé. Para mí que aquí se va a montar la de Dios es Cristo. A ver, tú y tú, ayudadle a llevar la fiesta dentro de casa. Y no hagáis tonterías que os estoy vigilando. Tiene toda la pinta de que haya sido un ángel. Eso, un ángel que os estima. Y que además sabe que tú sabrás qué hacer con ese dinero. ¿Eso creéis? Sin duda. Claro, toda la pinta de un ángel. Pues si es así, y no puede ser otra cosa, ¿verdad? Lo primero que hemos de hacer con el dinero es comprar todo lo que queda de huerta, para que nadie más pueda construir bloques de pisos aquí. ¡Sí! ¡No más cemento! ¡No más cemento! ¡No más cemento! ¡No más cemento!
dinero. Decían que nos había sobornado. Y nos amenazaron con meternos en prisión por mentir bajo juramento. ¡Ven en su ayuda, Satán! Nuestros padres han tenido que hacerse cargo de nosotros bajo juramento y fianza. ¡Ven en su ayuda, Satán! Te confesamos que intentamos contarle toda la verdad a la policía. ¡Ven en su ayuda, Satán! Pero no serviría de nada porque nuestras lenguas han sido interceptadas. Por eso rogamos. ¡Ven en su ayuda, Satán! Nada. Esto no funciona. Yo ya no puedo más, en mi cabeza va que vuela. Está claro que Satán no quiere ser invocado. Bueno, a lo mejor nos hemos equivocado de símbolos. ¡Uy! ¡Pero si fue idea tuya la del pazuzu este de surfista! A mí ni siquiera me gustó esa película. ¡Pero qué cutre es esto! ¡Para! ¿Pero de quién? ¡Está chatado! ¿Pero tú qué haces? ¿Y tú quién eres? ¿Serás hijo de Satanás? ¡Su hijo no! ¡Satán! ¡El mismo! ¡Dame una S! ¡Dame una A! ¡Dame una C! ¡Es una A! ¡Dame una N! ¡Dame otra! Vosotros me habéis invocado. Satán, ¿te has enterado de Félix? ¡Le han metido en Chirona! Estoy enterado de todo y no me sorprende nada, sabiendo cómo es de despreciable la especie humana. Es bestial como lo están tratando. Y no pueden probar nada. Además, nadie ha denunciado un robo de lingotes de oro. Los jueces alegan que se daría la fuga si lo soltasen bajo fianza. Y que si le sueltan, Félix compraría todo lo que queda de vuelta, donde hay muchísimos intereses financieros en juego. ¡Son unas bestias! No deberíais hablar así de los animales. Un animal no sería capaz de hacer algo tan cruel. Solo los hombres, siempre mintiendo, siempre proclamando falsas virtudes, siempre fardando con su moral. Ese sentido bastardo. Se piensan que saben distinguir entre el bien y el mal, y 9 de cada 10 veces eligen mal. No debería haber ningún mal, y sin el sentido moral no podría haberlo. El hombre es una criatura tan poco racional que es incapaz de darse cuenta que el sentido moral le degrada al escalón más bajo de los seres animados, y que es una posesión vergonzosa. ¿Quién eres? ¿Puto policía? ¿Periodista? ¿Abogado? Nada de eso, solamente pasaba por aquí. ¿Qué le pasa a la gatita? Acabo de encontrarla abandonada en el descampado. Está muerta de hambre. Va a buscarle una casa de ricos para que la cuiden mejor. ¿De ricos? Pero vaya idea. A los ricos no les importa nada más que ellos mismos. Pero mírala. Hace un momento estaba muerta de hambre, moribunda, y ahora está jugando con las hojas. Pero ¿cómo puede ser eso? Conozco ese tipo de gato. Es de una raza extraordinaria llamada el gato de la suerte. Aquel que sea su propietario encontrará dinero en sus bolsillos cada mañana. ¿Pero qué dice? Adelante, pruébelo. Métase las manos en los bolsillos.
servirle. ¿Qué le has hecho a mi madre? Está como embrujada. Yo no le he hecho nada. Ha sido el gato. ¿Cómo que el gato? Pregúnteselo a su madre. A propósito, si no es demasiado indiscreta la pregunta, ¿sabe algo acerca de su exnovio? ¿Tú de eso? Muchas cosas. ¿Qué cosas? Como por ejemplo, que de él usted no tiene que preocuparse nunca más. El hombre ha desembarcado al otro mundo para no volver. En cuanto al compañero de su madre, puedo garantizarle que pronto le van a soltar. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! ¿No te has pasado un pelín con eso de...? ¡Eso! ¿De verdad tenías que matarle? Sí, yo también creo que despacharle así ha sido un poco... Pues, Satán, con tus poderes, podrías haberle enviado lo que sea. A cualquier sitio donde están huyendo los refugiados. O podrías haberlo transformado en un eunuco. No hay castigo peor para un chulo. ¿Sabéis que la moral de los seres humanos no significa nada para mí? ¡Eso lo sabéis! ¿No es así? A lo largo de la historia, he prestado a los hombres buenos servicios, pero jamás les he jugado una mala pasada. Ese chulo murió como consecuencia de un desenlace que nada tiene que ver conmigo, sino con Felisa, que es más lista que el hambre y que con su dinero ha sabido poner fin al asunto que tenía su hija en vilo. Vuestra raza jamás distingue la buena suerte de la mala. Siempre estáis confundiendo la una con la otra. Esto se debe a que no podéis ver el futuro. Lo que hago para la gente puede dar buenos frutos en un momento y malas consecuencias en otro. Así es la vida humana. La sucesión de cosas no viene dadas por un orden divino, sino por las circunstancias del hombre y su entorno, que empieza con su primer acto, seguido del segundo, y así sucesivamente. Pero yo puedo cambiar el futuro. Si quiero, puedo incluso viajar y hacerlo. Para mí, nada está lejos, ni en el tiempo, ni en la distancia. El Sol está a solo 150 millones de kilómetros de aquí. Y la luz que cae sobre nosotros ha tardado 8 minutos en llegar. Puedo recorrer este trecho o cualquier otro en una fracción de tiempo tan ínfima que no puede medirse ni con un reloj. Solo tengo que pensarlo y ya está hecho. Observad cómo la luz del sol cae sobre mi mano. Abrid vuestras manos y dejad que la luz solar caiga sobre ellas. El resplandor en vuestras manos es como un buen vaso de vino. Ahora, bebed conmigo. Echemos una mirada al futuro. Por fin ha llegado el juicio de Félix. Y al contrario de lo que tienen para él previstas las circunstancias naturales y su condición de paria social, él es absuelto. Y ahora Félix será feliz el resto de sus días. Le han soltado a Félix.
Señor Fiscal General del Estado, queda usted despedido. Declaro disuelta la monarquía. Corruptos, al talego. Mafias eléctricas, ha llegado vuestro San Martín. Basta de recortes. Ordeno que se devuelva a la ciudadanía los 147.000 millones de euros de dinero público gastados para rescatar a... No estés triste, Marga. ¡Alégrate! ¡Por fin les hemos ganado la batalla! Vamos a acabar con el hambre en el mundo. Los refugiados podrán volver a sus lugares de origen si quieren. Yo, personalmente, hablaré con los demás poderosos de la Tierra para que se acabe de una vez con todas con la injusticia social y con el calentamiento del planeta. Félix, a comer. ¿Lo veis, Marga? ¿Lo veis? Sí. Félix, ¿me oyen? Venga, que te eche un filete, el frío no vale nada. Vamos. ¡Os equivocáis! Os dije que Félix sería feliz el resto de sus días, y lo será. Su orgullo y su alegría durarán hasta el final. ¡Que si no podía haberlo conseguido sin privarle de la razón! ¡Pero qué asnos sois! Tan poco observadores sois para no haber descubierto que la cordura y la felicidad son una combinación imposible. Ningún hombre cuerdo puede ser feliz, porque para él la vida es real. Y ve qué cosa tan espantosa es esta vida. Solamente los locos pueden ser felices. Le he quitado a ese hombre esa cosa tan espantosa que la humanidad considera como el raciocinio. He reemplazado su vida de hojalata por una ficción de plata y oro. Ya veis el resultado. ¡Y aún así os quejáis! Dije que le haría completamente feliz, y lo he conseguido. He tenido que usar los únicos medios posibles para su raza. ¿Y no estáis satisfechos? ¡Ah! Durante un largo tiempo no vino a vernos. Su ausencia nos dejó solitarios y melancólicos. Sabíamos que había dejado de interesarse por nuestro mundo. Y por un tiempo pensamos que quizá no querría volver a vernos. Hasta que cierto día vino a vernos por fin. Nos sentimos desbordados de alegría, pero solo por un momento. Venía a despedirse, nos dijo, definitivamente. Tenía otras gestiones y investigaciones que hacer en otros lugares del universo, nos dijo. Gestiones que le llevarían más tiempo de aquel que nosotros podíamos esperar.
de la huerta más que esa casa, que por cierto, ahora pertenece a Felisa. Los jóvenes, que ya no lo son tanto, me preguntan si nos veremos en la otra vida. Les respondo ya, que no la hay, que el futuro es solamente una visión, sin existencia real, y la vida misma, solamente un sueño. El mundo, los planetas del sistema solar, la infinidad de las estrellas, todo ello, un sueño. Y vosotros también. Ni yo mismo tengo existencia real. Es solamente un producto de vuestra imaginación. Dentro de un momento volveré a la nada de la que me habéis sacado. Os he revelado a vosotros mismos, y con eso os he hecho libres. Gatito, 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 gatito. Parece que Felisa ha perdido a su gato de la suerte. Pero lista ella. Felisa ha sido muy previsora. Ha sabido arreglárselas con astucia. Nadie lo sabía, pero atesoraba bajo su colchón una cantidad ingente de dinero con el único propósito de ser intercambiado por ciertos cupones de la Lotería Nacional. No obstante, su buena suerte le conducirá a una desgracia cuando unos malhechores irrumpan en su casa con intención de robar. Y maten en su cama a ella y a Félix, ese hombre sin razón y por ello más feliz que un demonio. En cuanto a Margarita, heredera de la fortuna de su madre, lo vende todo y viaja a la India, donde funda una ONG para mujeres desprotegidas. Allí es adorada como una santa y muere prematuramente, pero feliz. Así es la vida. ¿Alguien tiene fuego? ¡Alto! ¡Seguridad! ¿No habéis visto el cartel de aquí está prohibido el acceso? ¿Pero de qué vas? Esto es una propiedad privada, ¿eh? ¿Qué dices? ¿De qué vas? A ver, ¿De qué te crees? La propietaria está harta de que vengan asquerosos como vosotros aquí a drogaros y a hacer botellón. ¿Qué botellón? ¿Tú vas a...? Nos vamos a denunciar. Nos vamos a denunciar. Tu cara. ¡No me toques! ¡No me toques! Bueno, el chaleco ya no se te In the
esta, ¿la llevas? Pues vamos a la llevar. La llevas. ¿Te acuerdas? Esta canción nos la ponían los papás cuando íbamos a la playa. Sí, éramos muy pequeños. ¿Cómo se llamaba? ¿Denia? ¿Qué era un poco? Calpe está para abajo. No sé, no, Pablo. Pues No sé qué es. Playa bonita. Y ahora te has venido al campo. Es que no sé cómo te gusta esto, mira. Julio, es que tú no te lo puedes imaginar. Pero la vida en el campo es maravillosa. Mamá, podemos ir a jugar fuera. Sí. Sobre todo para las niñas. ¿Tú sabes lo que es? ¿Sabes lo que es poder entrar y salir de casa cuando quieres? Aquí no hay peligro de coches, no hay contaminación, no hay nada de eso. No hay nada, es que no hay nada, pero Maite, no digas tonterías. Tú sabes lo que es vivir en la ciudad. ¿Qué tenemos? Tenemos bars. Me gustaban los bars antes. Discotecas. Cines. Teatros. De pequeña te gustaban los teatros. Teatro te gustaba. Y tiendas que puedes elegir lo que quieras. Tienes allí, ahí, pero de todo bueno. No sé si me entiendes. Y la gente, calla, dime. La gente es elegante, refinada, guapa. Da un gusto. Ay, pues mira, yo no me he cambiado. La vida en el campo es mucho mejor. Vosotros tendréis mejores casas, sí. Y también pues iréis mejor vestidos. Pero también podéis perderlo todo de un día para otro. La vida en el campo es, ¿cómo te diría yo? Es más dura, sí, pero siempre tenemos algo que comer. Pero ¿a qué precio? Aquí rodeado de vacas y cerdos. Pero que aquí no estáis civilizados. Aquí no hay formas. Pilar y tú vivís entre estiércol y entre estiércol os vais a morir. Es algo peor. Pero las niñas también. Uy, huele un poco raro, ¿no? Esto es como si fuera azufre o algo. Esto seguro que es encima de alguna fábrica de estas cercanas que tenéis, de verdad. A ver, sí, huele raro, pero eso debe de ser algún fertilizante químico nuevo que están probando los campos. Ay, madre, si es que eso es lo que yo te digo. Si es que no sabéis lo que os pasa por vivir en el campo. Con todo lo que puede ofreceros la gran ciudad. Mira, no digas eso porque no es verdad. A mí la vida en las grandes ciudades no me llama nada. Y toda esa gente de la que me hablas todavía menos. Pues por primera vez, Julio, tienes razón. Este sitio es horrible. No sé cómo lo soporto. Este pueblo es asfixiante. La gente del campo. Estamos tan acostumbrados en estar todo el día sembrando y pagando a los hacedores, que no están más que acechándonos a todas horas, que no nos atrevemos a cambiar nada. Pero si tuviéramos más tierras, eso sería diferente. Y yo no le tendría miedo ni al mismísimo diablo. Me ha hecho mucha gracia eso que has dicho. Mira, si estás tan segura de eso, te voy a dar la oportunidad de demostrar. ¿Ves esas tierras? Son de la vida. Recientemente se hartó de todos los problemas que le acarreaban y decidió ponerlas en venta. Los agricultores de la zona intentaron formar una cooperativa. Sí, una especie de cosa hippie de esas para intentar comprárselas. Sin embargo, es como si una mano negra hubiese sembrado la discordia entre ellos y ahora cada uno comprará parcelas individuales. Con lo cual, gran parte del terreno quedará en venta. Si tú quisieras, yo puedo ofrecerte dinero
para que vayas a ver a la vida. Aceptará una entrada en efectivo y el compromiso de pagar el resto de los años. Después, solo quedará comprar las semillas a crédito y esperar la fructífera cosecha. Mamá, tengo hambre. No, tranquila, Por favor, ¿qué hay de cena? Por favor. Ay, sí, cariño, a mí te tocaba hacer la cena. ¿Qué hay de cenar? Mamá. Y yo quiero cenar también, ¿eh? Mira, cariño, en tan solo un año hemos conseguido saldar la deuda de la viuda Bonet y el resto de los acreedores. ¿No es magnífico? Es un milagro. ¿A qué sí, niñas? ¿Cómo que un milagro? De milagro nada. Ha sido gracias a mi esfuerzo y sacrificio. Ahora somos propietarios de lugar, aramos, recogemos buenos frutos de nuestros propios campos y tenemos animalitos y pasar por nuestros prados. ¿Nos da un vuelco el corazón de alegría al pensarlo, niñas? Claro que sí. Antes los campos me parecían igual que todos, pero ahora son como las flores. Sí que lo son. ¿A qué sí, niñas? Ah, buenos días, doña Pilar. Hombre, Julián, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Se la ve contenta, eh? Sí, estoy bien, gracias. Desde que compró las tierras de la viuda Bonet, tienes tú un lustre y una cago en la leche. Ya sabes. Que sí. Sé que no hay nada como tener tierras, ¿eh? Claro. Sí. Es una lástima. ¿Eh? ¿Qué? Es una lástima. Nada, sus vecinos. ¿Qué pasa ahora con los vecinos? Nada, porque si no tienen mala intención, ya lo sabe usted. Pero esas tierras estaban abandonadas y ahora pues no se han enterado de que hay sembrados y los pisotean. Pero, ¿sabes? Yo ya se lo he dicho 1000 veces, que no entres. Sí, usted con las mejores maderas que tiene usted y mira, por favor, que esto no se pisa y tal, pero claro, que siguen haciéndolo. Y el otro día, por ejemplo, vi a uno pasar en moto. ¿Qué? ¿En moto? Sí. ¿No cree que es hora de hacer algo? Sí. Creo que va a ser hora de darles una lección. Pero Pilar, ¿que se trata de nuestros vecinos? Podría poner una denuncia. Que viene uno, una denuncia. Que vienen dos denuncias. Así aprendería. Señora Pilar. Pasa. Vengo del ayuntamiento, que está todo el pueblo aportado. ¿Qué pasa? Hombre, por lo de la denuncia, que los Vázquez y los Gómez han ido
Sí. ¿O te gusta? Parece un poco cansado. Siéntese, siéntese. Ah, ¿Una cerveza? perfecto, muy amable. Ay, es que esto... ¿De dónde viene? a mí no me gusta decir de dónde vengo. Yo vengo... Bueno, digamos que vengo de un sitio donde hay mucho calor. Pero... No, voy de un lado a otro. Voy de un lado a otro y no para mucho. Soy un viajante. Prefiero, eso sí, prefiero el campo a las grandes ciudades. ¿El campo? Sí. Campos no habrá visto muchos mejores que los que hay en este pueblo. Ah, tierras de cultivo. Lo cierto es que sí, son realmente buenas, pero hace poco pasé por un lugar que tenía unas tierras incluso mejores que esta. ¿Qué? Sí, es una zona un poco apartada y tal, pero y está casi despoblada, pero bueno, aquí los campesinos aseguran que si se siembra centeno, crece hasta la altura de un caballo. ¡Qué barbaridad, ¿no? Sí. De hecho, es una gran oportunidad para la gente que llega, porque, claro, inscribir a los extranjeros sin problema. Es una gran oportunidad, siempre y cuando se dé uno prisa antes de que siga llegando más gente extranjera. Ah, ¿y cree que usted que yo podría ir? Sí, yo creo que sí. Pues nada, pues bien. Es que siempre estás igual. ¿Y tú siempre te estás inventando No, las eso es cosas? mentira. Eres tú la que hace eso. Esa vez creo que has sido tú. ¿Crees? No lo crees porque no es verdad. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? No, mira, ¿Qué es lo que la pasa? has roto, no. Las que estáis inventando Mamá, mira, me ha es robado la que ha sido tablet. ella. ¿No? Se inventa eso. No me invento Bueno, nada. deja de discutir. A ver, ¿qué le pasa? ¿Ves? ¿Ves cómo estoy igual siempre? Estaba rota. Bueno, pero vamos a intentar arreglarla. No, yo quiero una tablet nueva. Son viejísimas. No, pero no hace falta comprar una Y las de ahora tienen muchas cosas, mamá. Pero podemos Eso. intentar arreglarla, ¿no? Cariño, porque no les podemos comprar una tablet. Si estamos aquí, estamos siempre pasando apuros. Mira, yo podría comprar un montón de tablets si vendiera la casa, los campos y me fuera al sitio. Pero no sabemos si todo lo que te dijo el viajero es verdad. No vamos a vender la casa y a dejarlo todo. Sí. Tu madre tiene razón. Primero iré yo y luego ya... Venid. Maite, cariño, te lo digo en serio. Esta tierra es de la mejor calidad. Y se vende baratísima. ¿Pero estás segura? Sí, ahora tenemos 10 veces más tierra que antes. Y vamos, tenemos empleados. Bueno, aquí vamos a vivir muchísimo mejor, ¿eh? Ya tengo la casa comprada, así que si pudierais veniros, os echo de menos.
ya llevamos 3 años aquí. Sí que es verdad que la primera vez sembramos y nos salió una buena cosecha. El segundo año, también. El tercero, más de lo mismo. Pero es que yo les he dicho que planten más y no consigo mejores rendimientos. Si tuviéramos más campos, viviríamos muchísimo mejor. Vamos a ver, si tenemos una buena casa y vivimos de maravilla. ¿Y? ¿Tú has visto esas casas tan lujosas de las afueras? Ay, si yo pudiera comprarte un... Es que el precio se ha puesto por las nubes, claro, tiene tanto forastero. Pero como te decía, si tuviera más campos podría comprarte uno. Es que, de verdad, es que siempre estás igual. No lo entiendo. Mamá, ¿qué? ¿Cariño? Hola. Hola, buenos días. Mire, perdone, la calle Prudencia, Alcoy, Mateo. Sí, creo que hay. ¡Ah, sí! Sí. Todo recto y a mano derecha. ¿Sí? La segunda. Perfecto. Bueno, me han dicho que hay una nave donde venden maquinaria pico. De la mejor calidad. Mira, yo hace 3 años me vine aquí y nada, no tenía un tractor asqueroso y cochambroso. Y con los tractores que tengo ahora podría haber sembrado la provincia de Albacete 5 veces. Vale, hostias, bueno, sí. No, espero que sea así, porque yo era broker, pues, pero bueno, conseguí un montón de conseguí un montón de tierras por muy poco dinero y bueno, en fin, ahora tengo que sembrar con algo, no voy a sembrar yo. Pues sí, ya te digo, con la maquinaria esa, bueno, para conseguir los mejores rendidos. Pues sí, es que, claro, tengo tanta tierra tampoco. ¿Y cómo conseguido tanta tierra? O sea, siendo... Pues, mire, es una historia un poco rara. Un amigo mío me comentó de un sitio, un lugar apartado, de gente extraña, por civilizar completamente. Llegué allí y les ofrecí dinero por las tierras y no me hicieron ni caso. Bueno. Pero al rato, quiero decir, volví y les ofrecí café y vino y se pusieron contentísimos. De hecho, me vendieron las tierras por 4 perras, como aquel que dice. ¿En serio? Sí, completamente en serio. ¿Usted cree que yo podría ir allí con vino y café? Sí, bueno, ahora tengo que ir a lo de la nave, pero si quiere, a la vuelta paso y le cuento los detalles. Sí, bueno, mejor que me una tarjeta o algo. No tengo, pero... Sí, si quiere, bueno, pasaré por aquí. Vale. No tengo problema. Muchas ¿De acuerdo? gracias. Vale, hasta luego. Maite, es que ese comerciante me ha convencido totalmente. Es que se puede conseguir un montón de tierra y por nada. Pero vas a empezar con todo otra vez. Mira, no me convences porque no me fío. Pero si es facilísimo, mira, yo le llevo café y vino y ya está. Pero vamos a ver, si habías negociado con un comerciante de aquí que te vendía la tierra a muy buen precio, además, ya habías cerrado el acuerdo. ¿Y? Pues es que de verdad que por el mismo precio puedo conseguir lo mismo. Nosotros no queremos firma. Eso, yo aquí tengo mis amigos y no me quiero marchar de aquí. Siempre nos estamos cambiando. ¿Lo ves? Mamá, siempre estoy irnos. Tienes que convencerla. Sí, no os preocupéis. Mira, hablaremos con ella, que tenemos que hacerla porque yo tampoco Pero si quiero no, muy ir. cabezota, siempre está igual, mamá. Siempre hacemos lo que ella quiere. Bueno, pero intentaremos convencerla para que no nos Ya, seguro, claro, como siempre. Bueno, pues sí, vosotras... El teléfono está tocando, mamá. Hablaremos con ella. Bueno, ha pasado el comerciante y me ha dicho cómo llegar, que lo tengo todo en la bolsa. Pero, ¿de verdad me vas a dejar sola? Pero, ¿y la casa? ¿Y las niñas? Bueno, dile a tu hermano que te ayude con la casa y las niñas. Pero a ver, ¿estás seguro? Sí.
pasan el tiempo de fiesta en fiesta. La verdad es que son ignorantes y solo hablan su idioma, pero son muy acogedores con los forasteros. ¡Qué horror! Pero si es peor que aquí sí cabe. Pero ahí sí que no me iba ni por todo lo del mundo, tú tampoco, no seas tonta. Y dicen que te diga que les has caído bien a todos. Y nosotros somos un pueblo que recibimos a los visitantes con gran agrado y hacemos intercambio de regalos. Tú nos has hecho regalos y solamente falta que nos digas qué es lo que más te gusta de todo lo nuestro para que podamos ofrecértelo. Bueno, pues tenéis unas tierras hermosísimas. ¿Tierras? ¿Tierras? Me piden que te diga que aunque eres mujer... ¿Qué tiene que ver que sea mujer en todo esto? Nada, nada. Que eres mujer, te podemos ofrecer lo que has pedido. Solo tienes que elige lo que más te gusta y será tuyo. No te preocupes. Dicen que hasta que no venga el jefe no se puede decidir, pero otros dicen que no importa nada al jefe. El jefe no manda nada. ¿Sabes? No te preocupes, las tierras serán para ti. Bien. Pues a ver, ves eligiendo a ver cuál. ¡No le cabrón! ¡Madre mía! ¡Por favor, intérprete! Ah, española, como la aceituna. No, pero... Bien. Me han dicho que venían aquí a hacer negocios, pero... Aquí solo hay una mujer. ¿Otro? Pero que hemos pedido que sea una mujer. Ah, vale, vale. Grupa, grupa. Bien. Me han dicho que querías tierra. Sí. Pues mira, tierra, querida. Aquí tierra hay la que quieras. Fíjate que la tenemos hasta por el suelo. Humor. Pero bueno, si quieres tierras, si tú no quieres tierra, nosotros vendemos por jornadas, ¿vale? Una jornada es la tierra que eres capaz de marcar en una jornada. Por eso se llama jornada. Está bien puesto el nombre, ¿eh? Acuérdate, con J. Bien, sí. Y toda esa tierra que es capaz de marcar en una jornada será tuya por solo... ¿Qué dices? Si por ese precio puedo conseguir un montón de tierra. Y toda será tuya. La única condición es que vuelvas al punto de partida antes de que se ponga el sol. Si no, pierdes el dinero. Bueno, razonable. Es razonable, ¿verdad? Yo soy muy razonable. Bien. ¿Te interesa entonces? Sí, sí, claro. Bien, pues déjame que te cuente el resto. El jefe me ha dicho que mañana he de ir al punto de partida, una pequeña colina cercana. Él se quedará ahí con gente de la aldea mientras yo voy y vuelvo. He de llevar un azador para señalar la tierra que quiero. Tengo que hacer un agujero en cada extremo y dejar un montón de hierba al lado. Luego ellos rotularán con un arado la tierra que hay entre los agujeros. Puedo ir hacia donde quiera, pero tengo que volver al punto de partida antes de que se ponga el sol. Y así No hay todo el terreno que logre abarcar será nuestro.
Lo haremos mañana mismo, muy temprano. Han quedado en reunirse antes del amanecer para llegar al lugar señalado antes de que salga el sol. Pero qué espanto. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Entonces me di cuenta de que no era el jefe. Era El diablo en persona. Estaba allí sentada, riéndose delante de una mujer descalza, vestida solo con una camisa y un pantalón. Me acerqué a mirarla y me di cuenta de que estaba muerta. ¿La conoces? ¡Soy yo! ¡Qué sueño tan ridículo! ¡Ridículo! Empieza a clarear. Es hora de partir. Cojo la cantimplora y algo de pan, que las tengo preparadas. Salgo a medir la tierra. Un beso, Pilar. En serio, niñas, ya estará bien con la pelota, ¿no?
¿Qué voy a hacer? Un día entero sin beber. No pasa nada. Tú solo piensa en la tierra. Vamos, no te duermas. Sigue acabando. Por aquí ya está bien. ¿Cuánto quieren? ¿Qué? ¿Dónde está todo el mundo? No veo nada. He querido abarcar demasiada tierra. No es nada. Si yo vivía bien. No, siga adelante. Claro, siga adelante. Y vas a vivir como una reina el resto de tu vida. Claro que sí. Por más que hago, no consigo llegar. Está bajando el sol. Sí, aunque un rayo de esperanza. Un rayo de sol desde el sombrero. ¡Bravo! Has ganado mucha tierra. Pero no vas a vivir. Estás muerta. Pero por lo menos la enterraron, ¿no? Sí. El mismo lugar donde cayó, con el mismo azadón que usó para acabar. Al final, bastaron 2 metros de tierra. Mamá.
see such a serious thing. A world apart, embroidered upon. Bachelor party for the 100th monkey, but memory offered for ancient fathers. Sunday coming, coming down, we getting on these trying times. Swimming in the present now, our blessings smile into us. There is nothing, doesn't mean you're a blank man. Dear Lord, what have you left to show us in our grand indifference? Coolly scanning all your skies, sighing, 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 why? Invisible hands move native lands, touch pre-dawn sisters, talk with broken transistors, short-term memories for the nothing that could be. We've just run the numbers on long-distance runners.